¿Qué hora es? 4:05. ¿Te gusta ir al cine? Sí. Ay, a mí me pasa. Dios mío, ¿que no la habías visto? Muy extraño, fue como si hubiera tenido una niña. Nosotros estuvimos ahora en una sección en el Bafisi, la sección en Foco, Liliana Paulinelli, y tuvimos oportunidad de dar 12 películas que fueron filmadas en Córdoba entre el 89 y 2003. Bueno, 12 películas es un montón, pensando en Córdoba en ese contexto. Es un montón. Pero lo que más me llama la atención de esta iniciativa es que 30 años después las pudimos estar viendo en sala, reunidas en una sección, que esto nos permite inscribir esa obra en tu trayectoria personal, pero en general en el cine que se hizo en Córdoba y en Argentina en ese periodo. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu motivación? O sea, ¿qué te lleva a pensar 30 años después que era válido volver a poner a circular ese material? Mira, yo por alguna causa que todavía no me puedo explicar, conservé los originales de cámara. Los trasladé a cuanta casa me mudé, a donde me fui de viaje, a vivir, que sea otro lado, siempre conservé esos originales de cámara porque me parecían que eran únicos. Esas tomas eran únicas, entonces por alguna razón misteriosa las guardé, sin pensar en algún día volver a editarlas. Y hace un par de años un amigo en Córdoba me pidió ver los materiales, me dijo él, tan buenísimo, entonces me atreví a verlos de vuelta, a ver las películas de nuevo. Y coincidí bastante con su apreciación, me parecieron que estaban muy bien filmadas, que eran muy interesantes los temas o las historias, eh, y no me gustó para nada cómo estaban editadas. En aquel momento la editora era yo y por lo general tenía una tendencia a reconstruir el guión, ¿no? Tenía el material filmado, entonces yo estaba con el guión al lado y trataba de reponer el guión Guión en de esa hierro. combinación de tomas, guión de hierro. Este, muy al contrario de lo que decía Truffaut, que era filmar contra el guión y montar contra el rodaje. Bueno, esto me lo hizo ver una otra directora de cine, me dijo, bueno, vos tenés que delegar la edición en otra persona que va a tener más distancia, y bueno, fue lo que hice a partir ya de hacer un cine más comercial, entre comillas, más dentro de la industria. Bueno, y entonces dije, me dio mucha lástima que quedaran estas películas en video en esas versiones que hubiese querido arreglar, que en aquel momento no es que no desconociera lo que no funcionaba en los años 90, pero había una forma de editar que era se editaba linealmente, cronológicamente, ¿no? Nosotros editábamos de una cámara Super VHS a una casetera, me refiero a las primeras películas, y entonces cuando uno avanzaba, te dabas cuenta que al principio a lo mejor no estaba tan bien, no estaba tan ajustado, había este, un, no funcionaba del todo bien, pero ya se había editado, ponerle 20 minutos, entonces había que editar todo de vuelta con el riesgo de que las cintas se deterioraran, porque en aquel entonces se decía que pasar, ir y volver y buscar el punto, la ubicación de las tomas, desgastaba la cinta, que era verdad, por otro lado. Uno cuando buscaba una toma y bueno, con tantas pasadas ya se veían esos típicos disparos, que era la ausencia de señal en la Los cinta drops. magnética, entre los drops. Entonces, bueno, uno tenía que resignarse a que un comienzo quedara como no le gustaba. No es que desconocía los problemas que ya tenían esas películas, pero bueno, no se podía hacer más, ¿no?
Esto hasta el año, sí, a ver, 95, creo que a partir del otoño, no, en Motín, La Cadena. Sí, no, ya hasta las últimas 3 películas que hicimos se editaba así, de forma cronológica. En el analógico, digamos, que era esto que vos decís En de... el exacto. Entonces, y ya después con las 3 últimas ya existían la forma offline de editar, pero era muy difícil acceder a los equipos. Yo no tenía programas. Bueno, era muy raro tener como La isla ahora que un se... programa en la isla. Había que ir, entonces me prestaron de la Universidad Pascal unas horas me iban prestando de la sala de edición de ellos, pero bueno, era complicado. O sea que nos Este, encontramos con una diferencia flaca. Hay dos cuestiones que yo siento entre las pelis que se vieron. Yo te escuchaba en la charla del Bafisi que vos decías, circularon muy poco. Y eso también me parecía muy injusto, porque probablemente era lo más profesional que se hacía en Córdoba en ese momento, con un enorme valor artístico, pero se vieron una o dos veces y no se vieron más. Y entre aquello que circuló en Córdoba y esta película tendríamos como dos saltos. Uno es la técnica, que vos decís esto, la técnica siempre condiciona el lenguaje, esa forma de edición, y otra era tu propia cosmovisión del cine, esto de haber delegado posteriormente la edición en otros, pero ahora lo volviste a editar vos a ese material. Sí, porque en este periodo ya donde empecé a hacer cine profesional, aprendí cosas y creo que tuve ya la suficiente distancia, la suficiente perspectiva para decir, me meto en este material y no sufro si descarto una escena, no trato de reconstruir el guión, ya veo si la toma funciona, si tiene ritmo. No podría hacerlo con alguna película que esté filmando hoy. Yo no me pondría a editar hoy mis propias películas, pero sí me animé con todo este material que ya lo tenía como súper escrito en la cabeza, me lo sabía de memoria y me daba cuenta de lo que no funcionaba. Entonces, lo que no funcionaba lo descarté, lo cambié, puse otras retomas que no había elegido, puse fragmentos de audio de otras retomas en las tomas que iban seleccionados. Y ahí hice unas mezclas, un collage. Pero bueno, creo que ahora lo pude hacer después de tantos años y de saber, todavía me acordaba bastante del material, así que ya los guiones quedaron olvidados, no fue necesario acudir a los guiones. Flaca, y bueno, lo primero, lo más llamativo, esto que vos decís, en la guarda del material fue intuitiva. No es que en algún momento vos planificabas volver sobre eso. Vos conservaste tus materiales de forma intuitiva todos estos años. Pero también porque me parece, soy muy conservacionista de todo. Si tengo un negativo, lo guardo, lo cuido, archivo. Tengo un poco de cosa de la pérdida, de la pérdida de documentación, de lo que nos pueda servir para reconstruir la historia. Qué sé yo, soy un poco coleccionista. De Entonces tu sí propia, tengo esa manía, ¿no? De guardar, tengo carpeta y todo, y soy bastante ordenada, por suerte. Así que puedo, sí, me importa conservar las cosas, lo que se va creando. Creo también que hay cosas únicas, entonces que si se pierden, bueno, eh, sí, hay algo que queda, que no se cuenta o algo que mereció, bien o mal, pero que merece la pena escribirlo, como decís vos, para que después se tenga un registro y se pueda hacer una evaluación y comprender algo, algún momento de nuestra historia. yo creo que eso fue esto que pasó en el Bafisi, esta irrupción de todas estas horas de material. Si bien el Bafisi es un espacio donde se suele ver material no tradicional o no lo que se ve siempre en sala, esto es muy particular, porque además es todo filmado en Córdoba, filmado hace mucho tiempo, conservado por su propia autora, vuelto a mirar por su propia autora, y sobre eso te quería preguntar, cuando vos te planteas reeditar todas estas películas, no tenías una ventana de exhibición garantizada, eso vino después. No, vino después y por una idea que me dio Ada. La culpa fue de Ada. Ah, mira No, la... porque en principio yo iba a subir estas obras porque me parecía que
todavía no tenían el estatus de películas, entonces yo me estaba haciendo una página web y sentía que no podía ponerlas en la pestaña que dice películas o ficción, ¿no? Porque estos pues todavía estaba un poco en la nebulosa definir para mí en dónde se situaban. Porque bueno, no eran películas, tampoco eran ejercicios, meros ejercicios de facultad. Entonces, bueno, dije, voy a crear una pestaña que se llame videos y las voy a ir colgando ahí. Cuando empezamos este trabajo con Ada, realmente nos dimos cuenta que era un trabajo enorme, que las obras iban pegando saltos de calidad enormes. Entonces Ada me dijo, es una pena que con todo este trabajo queden en la página de video, esto se tendría que proyectar y bueno, y me pareció muy buena la idea. Entonces, bueno, seguimos las dos reeditando y Ada trabajando en la post de imagen. Y en algún momento, cuando ya tenía 4 películas terminadas, les escribí a la gente del Bafisi y les conté en lo que estaba trabajando y les empecé a mandar material. Y así cada mes les iba mandando algún trabajo terminado y bueno, así se terminó de armar esto del foco. Bien. O sea que Pero también bueno, el impulso, te digo, no fue no estaba a priori el plan, el programa de pasarlo en el festival o en algún lado. Simplemente quería rescatar ese material y poder mostrarlo de la forma digna que yo que consideraba que tenía que mostrarse, es decir, con la forma final que tiene con ahora. estas versiones que pudiste editar Con ahora esta versión en estas que dos pude conjunciones, de tu madurez y de la evolución de la técnica. Exacto, sí, sí. Sí, porque había cosas que no me gustaban para nada, músicas que había puesto que eran feas, realmente estaban mal compaginados. Y, y bueno, fue notable porque en algunos casos se decantó mucho lo que quiere transmitir la película, sacarle todo ruido y bueno, cosas que molestaban, escena o bueno, errores de edición. La película llega a una forma que es lo más cercano a lo que tal vez quería transmitir en aquel momento. Y no quiere decir que se haya cambiado, lo que pasa es que a veces cuesta entender qué es lo que uno está haciendo. Uno tiene bueno, en aquella época un guión, una línea de acción, un plan de trabajo, y en el fondo subyace algo que es lo que uno te quiere transmitir o algo que conecta con la biografía propia en aquel entonces. Y entonces eso lo pude ver recién ahora. Decir, uy, ¿por qué de pronto de una historia de amor como verdad o consecuencia hago una película policial súper árida, muy sombría? Y bueno, entonces me di cuenta de por qué, cosas que tienen que ver con mi biografía, cosas que viví, y bueno, tiene una explicación, ¿no? Que muy valiente también el acto de volver a mirar, ¿no? Con tanta Ah, distancia sí, sí, sí. y además descubrir que no hay tanta distancia por ahí en algunos temas o en Sí, algunos... es raro, pero no tuve ni aprensión de verme, sí, me dio mucha gracia escuchar mi voz, y cómo dirigía, y bueno, repetía muchas tomas y apenas cortaba la toma decía, vamos otra, al toque. Me doy cuenta de que no le decía muy bien a nadie, y no les decía a nadie ninguna palabra de aliento, qué sé yo, nada, decía, vamos otra. Y una voz de pito finita, y después paso en algunas tomas y me veo muy chiquita y digo, ay, ¿cómo? Qué, Qué qué, atrevida, qué atrevida, ¿cómo? Sí. Bueno, yo tengo el recuerdo de mi breve, me aporte, digamos, mi experiencia de trabajar contigo, que había algo que me llamaba la atención en ese momento, que pese a las condiciones en las que se trabajaba, que no era con financiación del instituto, que no era con los técnicos sindicalizados ni demás, trabajabas con un modo, y ahora le damos entrada, con un modo que había mucha firmeza en vos en trabajar como se trabajaba en la industria. O sea, los roles eran los roles, es el ritmo de trabajo que imponías, esa certeza de lo que vos estabas buscando. ¿Eso de dónde lo tomaste, flaca? Porque, seamos, yo compartí ese periodo con ustedes en Córdoba y no había maestros, no había rodajes a los que uno podía ir a mirar cómo dirigían los directores que estaban en la industria. Mira, se fue construyendo, creo que el primer rodaje
Sí, no había rodajes de industria, pero en los rodajes se va creando una dinámica que no tiene mucho que diferenciarse de las películas comerciales. Es muy verticalista y el sistema de la dinámica del rodaje, hay un director y que tiene sus asistentes, un director, una directora de foto que también tiene sus asistentes. Y bueno, a lo largo de hacer varias películas, ya sabíamos qué cosas había que preparar primero. Sabemos que preparar una fotografía lleva su tiempo, 1 hora y media, 1 hora. Sabíamos ciertas cosas ya que lo fuimos aprendiendo, pero un poco así es el sistema de trabajo en el cine. Estuve viendo las fechas de corte del 89 al 2003, que las pelis de 2003 en realidad están rodadas en 2001, y que es el momento más crítico para tomar decisiones en relación a formato. Entonces te quiero preguntar sobre eso, ¿cómo decidiste en ese momento? Vamos con un Super VHS y le vamos a dar lo mejor posible. ¿Y con qué te encontraste casi 30 años después para que esas pelis puedan estar siendo vistas en salas? Vos sí tenías experiencia en la industria, quizás también eso, intuitivamente nos llevabas datos de lo que era un rodaje más grande, con una estructura más industrial. Pero lo que me interesa que rescatar de tu trabajo es, primero, fue un periodo muy crítico para tomar decisiones en relación a formatos de registro. Yo veía que el circo, que es la del 89, está hecha en Super VHS. Que está bien, nosotros en la Facu hacíamos los prácticos en Super VHS, pero pensar una VHS. En peli VHS, y es el circo. en VHS ni Super, bueno, ni nada, era, su nombre lo indica, un formato doméstico. Entonces plantearse, y después va a venir un periodo en el que vino el advenimiento del digital, pero en una vorágine. Yo me acuerdo que en 2001 nosotros hicimos el trabajo final de la tecnicatura en mini DB. Y llegaron las DB y en 2003 volvimos a hacer el trabajo de la licenciatura en mini DB. Pero era como llegaba el formato, pero después no había casetera, entonces hacíamos la captura con la cámara. O sea, fue un momento muy crítico para tomar decisiones en torno a en qué registro una película de estas características en ese momento. Entonces, y después encontrarte con ese material 30 años después, sortear obsolescencia y volver a laburar sobre esos registros. Y la flaca decía algo que creo que es clave, que si estas pelis se pueden volver a ver es porque estaban bien filmadas. Y ahí entras vos. ¿Cómo tomaste la decisión de trabajar esos registros? ¿Qué cambia cuando uno dice, bueno, voy a trabajar con un registro tan ingrato como el VHS? Ilumino distinto. No, en realidad lo que condicionaba el formato era el dinero y lo que había a disposición, digamos, no era que yo podía decidir. La única que podemos decidir fue en tener o no tener. Es la única que nosotros pudimos elegir, que yo por lo menos técnicamente pude elegir una cámara broadcast buena, con un sistema de grabación bueno, con luces, con equipos. Ese fue el único, casi la única peli de las 12 estas, o por lo menos de las 7 que yo estuve en la cámara, que pudimos elegir realmente. Después era medio elegir entre lo que había y lo que podíamos. Pero si vamos a las primeras de la flaca, que son las dos en VHS, porque el verdad consecuencia creo que también es en VHS con la M8. En Super. En Super. Después pasamos al M9000 en Los Pasos en la Habitación, que fue la primer peli que yo colaboro con la flaca en el 92. Sí. Esa fue la primera vez que trabajamos juntas. Las otras previas habían sido hechas antes con VHS una y Super VHS otra. Pasamos al M9000, que era un poquito mejor que la M8000 que había usado en Verdad Consecuencia, en el sentido que tenía el diafragma fijo, que yo podía fijar un diafragma. La M8000 tiene diafragma automático.
se nota un poco en algunas tomas de Verdad Consecuencia y del circo, que hay unas que no pude corregir, digamos, después en la post. La Y ajuste imagen, la exposición, porque ajusta exposición como loca en un momento de contraluz, pim, pim, pim. Algunas las dejé porque realmente no las podía solucionar, se las saqué bastante, pero bueno, costaba mucho tener tomas sin que ese movimiento estuviera permanente corrigiéndose, digamos. Así que la M9000, que con la que hicimos la, los el pasos. policial, los pasos, me permitía eso, clavar un diafragma y yo iluminar más parecido a lo que era la fotografía que yo hacía en foto fija o previo, incluso en unas cosas que había hecho en fílmico en la facultad. Empecé a probar eso ahí, digamos, con el video, tratar de iluminar lo mejor posible para que ese registro, que era limitado, más allá de que ya tuviera una mejora en el diafragma, nada, pudiera contener la imagen de la mejor manera. Pero tenía claro que había que iluminar mucho. Yo eso lo aprendí un poco también en un rodaje que tuvimos con La Flaca en Córdoba en el 89, de Sergio Smukler, que fue un policial grande en donde vinieron Córdoba directores de foto como Marcelo Viacarino y otro director de foto mexicano. Y era una peli que se estaba haciendo con las mejores cámaras, que se había hecho con las mejores cámaras de video del momento, unas Tritubo Sony muy buenas, con una calidad de imagen bastante buena. Y se había hecho eso y nosotros habíamos sido parte de ese rodaje, siendo asistentes y haciendo tareas técnicas. Creo que ahí aprendió La Flaca un poco también lo que era un rodaje de industria, que era lo más parecido. Así que bueno, eso me marcó y también vi todo el tema de la luz y el despliegue técnico que hacían para lograr climas, para lograr claros oscuros. Y bueno, un poco tomaba eso como referencia para hacer los pasos y arreglarme con lo que teníamos, que era poco, pero bueno, laburábamos y las planeábamos mucho las tomas también. Teníamos mucha planificación de las tomas, no éramos, no íbamos a improvisar al lugar porque bueno, era todo, había que hacerlo rápido, había que hacerlo bien, había que, nada, limitadas de todos lados estábamos. Sí, las locaciones en general en las casas. Pero yo Todo era recuerdo eso, se limitado. trabajaba mucho me acuerdo en una, de Flor de la Vida, que había una partitura realmente, ella entraba y se paraba en tal lugar y demás, y estaba la puesta para esa partitura, y no había mucho margen para que los actores Sí. hicieran otra cosa que no fuera eso. Poco sí, porque bueno, también era todo limitado. Trabajábamos en ese lugar de la Flor de la Vida, era una casa de vivir que habíamos conseguido, que tenía mucha luz natural y ese espacio que nos permitía mucho tiro de cámara. Ese Como pasillo. como esa galería cerrada de casas antiguas chorizo, nos daba un poco esos tiros de cámara que son difíciles de conseguir en otras casas más chiquitas, con las piecitas y las cositas, todo, las paredes muy cerca de los actores. Esto nos daba una fuga y ese ventanal ahí que nos tiraba una luz de costado que estaba bueno, pero bueno, todo también había que hacerlo en los horarios en que convenía eso Tenías también, luz. ¿no? También eso, sí. Pero bueno, sí, no Entonces los sé qué. formatos más que una elección eran una imposición, era con lo que había que resolver. Medio que sí, digamos, porque después hicimos, bueno, la que eligió La Flaca fue el otoño, después hicimos el otoño, después de los pasos, Sí, vino el otoño, creo. sí, año 94. En el 4. 94. El otoño que lo hicimos en fílmico, porque bueno, La Flaca quería trabajar el 16, que nunca había hecho fílmico. Y ahí yo ya estaba acá en Buenos Aires, yo ya había venido en Buenos Aires en el 93. Entonces también ya iba aprendiendo cada vez más cosas que copiaba de los rodajes que estaba con grandes fotógrafos y con grandes producciones. Bueno,
tomaba lo que me parecía que servía y aprendía todo el tiempo y bueno, y después practicaba todo eso, lo ponía en práctica con la flaca en Córdoba. Bien, Hacía una poner línea. telas, en el otoño me ponía en el capó de la cámara, hacía todo un circo, yo tirada ahí tapándome con telas para que no reflejara las otras cosas, pues no teníamos polarizador y había que hacerlo de otra forma y tenía todos corriendo atrás con unas telas negras arriba mío, era gracioso, pero bueno, eran todas cosas que yo tomaba de lo que veía acá en las grandes producciones. Y el fílmico, bueno, era más lindo para film, para fotografiar. bien. O sea que era, aún en esas condiciones, de no resignar la ambición. O sea, la flaca quería filmar en 16 y no se resignaba Sí, por tomas y se buscaba la forma técnica de resolver eso. sí. Te diste todos los Aparte de eso gustos, flaca. me gustó siempre, me gustó la técnica desde muy chica, entonces me gustaba resolver cosas de forma simple, digamos, resolver cosas complejas Con lo que había. con lo que hay. Sí. Bien, y cuando te encontrás con este material, bueno, obviamente acá tiene que haber mediado porque parece que fue todo, ay, quería reeditar estas pelis, las bajé del estante. No, hubo un proceso técnico que tuvo que ver con toda esta diversidad de formatos, todos ellos obsoletos, salvo el 16, que podríamos decir que se mantuvieron los servicios para trabajar con 16, pero todos los demás formatos de video quedaron obsoletos en este periodo. Entonces vos tuviste que plantearte todo un proceso para poder acceder nuevamente al material y volver a trabajar con ese material. Eh, sobre la digitalización, Claro, decís. eso, se viene al digital y recién ahí cuando tenés las versiones en digital, podés hacer de nuevo, marcar luz o corregir color, o esto que comentabas recién de estas variaciones de diafragma que las pudiste empatar. Sí, o sea, me encontré con todas las pelis, me parecían eso, lo mismo que le había parecido a la flaca, que estaban bien filmadas, o sea, las pensábamos mucho, las hacíamos bien y todo eso, y eso con los años nos dieron la razón, digamos, estaban bien hechas, con las condiciones que teníamos, claro, siempre. Y empecé a trabajarlas, a mí eso, la restauración ya es algo que me gusta desde hace varios años. Sí me di cuenta que me gustaba mucho opinar sobre eso y que podía tener ojo porque son todas cosas que yo las vi, las filmé, las grabé, las veíamos todo el día en los monitores que teníamos. Son imágenes que están adentro, son formas de imagen o texturas de imagen que las tengo totalmente incorporadas, quizás si yo no lo hubiera filmado hubiera sido distinto mi acercamiento, pero en este caso que la mayoría eran filmados por mí o también materiales que conocía desde siempre, eh, no me resultó No difícil, fue digamos, chocante. no. Y un poco, bueno, con lo que había venido aprendiendo de restauración y de eso, lograba sacarle las cosas más molestas, digamos, dejarle el espíritu y sacarle los disparos que sí eran molestos, por ejemplo, los pasos y el verdad consecuencia tenían muchos Muy disparos, dropeado. los pasos estaba llena, toda la película, digamos, todos los planos estaban, todos los tuve que hacer todos los planos, incluso con keyframe, en momentos del plano dejarlos y sacarlos para que no se me notara el efecto. Eh, los veíamos con la flaca en el monitor grande de ella porque se empezaban a notar como unas cosas digitales cuando empezaba a sacar mucho disparo y ahí detectábamos en grande, digamos, en el monitor de ella, detectábamos bordes o justo antes de salir del cuadro hacía un efecto que se notaba La manito ahí, el- la pincelada la, del digital. la pincelada A de lo mí una de las digital y cosas lo que sacábamos. me Pero llamó la bueno, atención del material, bueno, en restauración siempre se dice que tener al DF original de los materiales es un lujo, porque esa mirada no se reemplaza por nada, nadie conoce ese material. Pero también me llama la atención esto que vos señalas que se ve en las películas, porque están restauradas, se nota que hay una transferencia pero está la textura.
sea, yo veo verdad consecuencia y veo una textura, no una textura molesta, no me está molesta, no está dropeando, no está rota, pero yo veo esa plaza de noche y es una textura de un video de los 90 sin que sea eso un defecto, o como a veces el digital exagera un poquito, te lo lava de una manera que parece que todo fuera. Entonces, eso me parece que es muy importante y que viene del conocer los materiales. No trataste de ir a otra cosa, trataste de respetar esa luz, esa textura que habías buscado con lo que te ofrecían esos recursos en ese momento. No tiene sentido querer hacer tan plásticas las imágenes Eso, siempre. no las Quedan pintaste, muy digamos. plásticas para mí, quedan muy plásticas cuando las restauran más. Quedan bien, todo se ve todo bar. Queda algo raro que no me gusta. Y en este caso que tuve la posibilidad de hacer yo eso de decidirlo, también nada, eso, y que la flaca me apoyaba en eso de que no perdiera la esencia, ¿no? Solo sacar lo que molestaba, digamos, más que nada, no la esencia. Las tomas tienen tantas líneas de definición y bueno, tienen tantas líneas. Acá tuve la posibilidad de hacer lo que me parecía correcto siempre. Bien, en eso tuviste el corte final En esa parte sí, porque la flaca no le gustaba cómo quedaba, así que no tuve que cambiar Sí, mucho yo lo eso. valoré mucho cuando los vi en los materiales, porque a veces uno ve materiales que perdieron su marca de época justamente por eso, porque pasaron por una respuesta. Y acá no, está la época y están en buena calidad. Porque esa es el otro desafío, que eran unos materiales que fueron a sala, con formatos tan ingratos como podría ser el VHS, fueron exhibidos en sala y con buena respuesta, digamos. O sea, uno los veía en sala y no se La veía un verdad que material nos sorprendía forzado. cuando íbamos a la DAC con la flaca, nos sorprendía de que se veía tan bien. La Bien. verdad que sí, se vieron bien, se los disfrutaba, yo los disfrutaba, digamos. No sentía que se viera mal mi trabajo ni nada, sentía que se podía apreciar todo lo que se había querido hacer en las tomas, la luz, la sombra, los colores, que también trabajábamos mucho. Después yo no corregía mucho el color, no corregí tanto el color. Las tomas, viste, más que nada empataba. Sí, el verdad consecuencia lo corregí bastante porque ahí la cámara todavía, la M8, era una cámara que tenía muchas variaciones de saturación intratoma. Tenía, en una toma te daba color, en la otra no. Y esa sí la trabajé, fue la que más trabajé, creo, el color, el verdad De empatar consecuencia. el color. Sí, por eso, por una cosa técnica del sistema. Del sistema de registro, claro. Del sistema de registro, que lo mismo era mejor, era más linda para mí la textura de la M8 que de la M8000 que después de la M9000. Y bueno, y de todas, obviamente, el tener o no tener es la más limpia, la más. Pero bueno, tiene que ver con el registro. Con el registro en 16, ¿no? No, el tener o no tener es de M2. M2, eso te quería preguntar. En M2, vi hace un Esa tiempo, peli, sí, ¿dónde digitalizaron M2? Fue un desafío, porque además tenías sí, un puchito en cada, tenías que ir como a muchos servicios de postproducción a ver quién tenía una VHS, una super VHS, con buenos bueno, cabezales. muchos hizo en Cinecentro, con ese empezó Liliana, muchas de las pelis. Después, Los Días de la Regla se hizo en Cinecolor, porque se había hecho una digitalización en Cinecentro, a mí no me gustaba cómo había quedado, y esa estaba hecha en beta, estaba grabada en beta, Los Días de la Regla. Y no me gustaba, era una digitalización que me metía mucho ruido y dije, bueno, averiguamos y en la hizo en Cinecolor y ahí quedó bien, como la vemos, que está bastante bien digitalizada. Esas pelis casi no tienen defectos, casi no tienen restauración hecha, porque no tenían casi disparos o los pocos, no tenía muchos drops tampoco, no había pliegues, casi no hice ningún tipo de restauración a las últimas. La verdad que
Los días de la regla, La La Flor flor de la vida y Ateneo. y Ateneo no tienen restauración, tienen solo tratamiento de color, de mejorar unos contrastes y eso, pero de restauración más que sacar algún ruido en algún momento, con esto no. Y el M2 de el tener o no tener, ese les dejamos 2 o 3 líneas que pasan, que están en la peli, no sé si te las acordás, que hay como una falta de imagen que pasa por pantalla, digamos. Que hay un par, 2 o 3 de esas, que esas son muy difíciles de sacar, casi imposible, pues son muy grandes. Y era el defecto por el cual el M2 no Prospero. fue popular. Porque no tenía una cinta muy, muy finita, más finita que el beta. Salió para competir con el beta, ¿no? El M2. Y tenía una cinta muy finita que era fácil que se tragara, que el cabezal la tragara, por un lado, tenía ese drama, era muy, muy jodida, era todavía que hacerle tratarla muy, muy suave porque era complicada, era muy fina, pero tenía un sistema de metales en esa cinta que era mucho mejor la forma en que estaba compuesta la cinta para el registro de la imagen. Por eso es una imagen tan, tan pura, tan definida, casi actual en la imagen que tiene, me parece, en cuanto a definición y a textura casi. Pero es un poco por el sistema de la cinta de Del M2. captura. Y después, esto Y como que decía permitía también, también más detalles. al ser un formato que no se impuso, que quedó como una dificultad tener esa película toda registrada en M2. Esa es como la dificultad que yo te decía cuando uno en los 90 elegía un formato, un poco podía quedar preso de la obsolencia definitiva, digamos. O sea, no, ese formato no se impone, no prospera. ¿Y dónde conseguís una casetera para transferir un M2? Sí, fue toda una lucha, esa fue una lucha. Primero, el Buni, que era quien había alquilado ese equipo en el 95, seguía teniendo Ah, el mismo equipo. la casetera, pero no le andaba. Tenía rota, no se conseguía gente para arreglarla, estaba complicado. Seguimos buscando, conseguimos, Flaca, ¿cómo se llama? ¿Dónde conseguimos? Primero, el Museo del Cine. El Museo del Museo Cine. del Cine. Ahí, Una el museo parte. del- ahí se hizo una parte y no, yo lo vi y dije, esto no está Muy bien, feo. estaba una señal bajísima, una cosa rara, hicieron como algo que también era una casetera que hacía siglos que no la usaba porque nadie le pide los cosas M2, bueno, no, esto no va. Y yo decía, no puede ser que se vea mal porque se veía espectacular, no puede ser que se vea así como esto. Y finalmente el Buni que arregló la casetera, logró arreglar la casetera M2, y en Córdoba, en la Isla Bonita, que es una sala de color que tengo ahí con unos socios en Córdoba, tenemos una placa Blackmagic que digitaliza espectacular, muy buena. Entonces se hizo ese combo, se usó esa casetera arreglada. Claro, porque el Buni hizo una prueba él con una placa chota y se veía feo. Y dijimos, y yo le dije a la flaca, en la Isla Bonita tienen una digitalizadora que tiene que andar bien. Así que, ¿a Y fue Córdoba así. con la casetera? No, el Buni vive en Córdoba, Ah, así que entre ellos se arreglaron y terminaron haciendo la digitalización que usamos, que está impecable. ay, me encanta esto de que tenías una fe y una confianza en que el material se veía bien, o sea, que una digitalización de Sí, mala calidad no te convencía. O sea, flaca, no, no me vengas con no, esto porque esto yo lo no, filmé porque bien. esto no, yo no lo hice así, yo no lo hice así. No. O Así sea, que que bueno, lo que ahí vemos sí. es las ventajas de tener un DF testarudo, digamos. No, pero no, perdón, ¿no? No hubo lucha y yo estaba plenamente de acuerdo.
Con que Sí, había sí. que Confiaba en ir que a la hagan calidad de todo. ese material. Sí, Había que ir sí. hasta conseguir, sí. Eso se nota, que no hubo resignaciones. Más allá de esto que dice Ada, que puede No, haber uno puede notar algún defecto que todavía persiste, pero hay un cuidado en que las imágenes, en que las películas se pueden ver. Eso es lo más llamativo. De una colección muy amplia. Ustedes consideran conmigo que son muchos años, muchos formatos y mucha diversidad de relatos también. Hay un corto, uno más largo, mediometrajes, y hay como si todos hubiesen sido empatados a una calidad, por cierto, alta. Sí, me alegro que se vean así. Sí, se ve como un compromiso de decir, no, a este conjunto le vamos a dar un tratamiento, que entonces no hay en ninguna en que vos digas, bueno, acá tiraron la chancleta de esto. No, Y no, esto que vos incluso me en el estás diciendo, circo, me que traía en de el una circo digitalización. la volvimos a hacer el color un poco, se lo retoqué después porque cuando vimos que se iba a pasar en el BAF, yo no le había dado tanta bola al circo, y cuando vimos que se iba a pasar también le di una segunda pasada a mejorarla porque no quería que ninguna desentonara. Que ninguna saliera. Eso se nota, que hay un trabajo como con todo el conjunto. Pero esta confianza tuya en que el material se veía bien, entonces si viene una digitalización que no llegaba a tus estándares, se volvía a hacer hasta tanto tenías un material para trabajar. Bueno, en ese fue el casi, sí, bueno, dos veces con los días de la regla no estaba bien y logré que estuviera mejor y bueno, no tener ni hablar, no sé, lo que habíamos tenido de digitalizado estaba mal. Bien. Bueno, y esto fue un trabajo enorme, Flaca, esto me lo respondes si querés o no, que obviamente contaste con el compromiso de Ada, pero tiene que haber habido un presupuesto. Todo esto salió dinero. ¿Te autofinanciaste? ¿Buscaste recursos? ¿Alguien apoyó esto? no, me autofinancié y decidí poner todo lo que pudiera y estuviera a mi alcance para que esto saliera bien. O sea, no escatimé, digo, no. Tenía un presupuesto y dije, bueno, este es el momento, porque si no salvo estas películas de la mejor manera, este es el momento y hay que hacerlo. Y después me quedó una cosita ahí con lo que dijo Ada Sí, del ¿qué tema querés de la decir? técnica de video. Vos sabés que con el sonido pasó lo mismo, fue una sincronización de ideas, porque en sonido también estaba, me dijo Leandro de Loredo, que era el que estaba haciendo la reconstrucción del sonido, la reconstrucción, digo, sacarle los ruidos molestos que impedían escuchar los diálogos, porque también pasaba eso, antes se proyectaba y no se entendía nada de los diálogos con el ruido de la cinta. Me dijo, yo puedo llevar el audio a un estado de perfección, pero dice, creo que no va a quedar bueno. Me pareció genial porque está muy bien que quede la huella, la marca de origen de los materiales. Me- de algún modo historizan una época, de alguna forma ilustran ese pasaje de lo analógico a lo digital. Analógico, yo no trabajé en cine, con la excepción de 2 cortos que en realidad terminaron en video, pero fue un paso así, fue como el eslabón perdido tecnológico, ¿no? Eslabón perdido, tal vez lo puedo entender como en mi filmografía. Bueno, yo después de estas películas hice Por sus propios ojos, que se estrenó ya en cines comerciales, ¿no? Es una película chiquita, pero que tuvo su difusión, pero estaba presentada como ópera prima. Y yo me sentía un tanto impostora porque en realidad yo había hecho muchas obras que yo no me sentía como una ópera primista, entonces, bueno, estoy como el eslabón perdido en esta filmografía. Pero bueno, eso, entonces me parecía muy importante historizar, porque aparte en esto, en esta vuelta, también uno puede, eh, a- no sé, recordar y cómo eran los modos de producción, qué pasaba en esto previo al nuevo cine que se presentaba, así, el nuevo cine cordobés, nuevo cine argentino. Entonces uno puede reconfigurar un poco el panorama todo y entender los modos de producción, ¿no? Entonces, me parece que ahí es muy importante que atrás de cada decisión está tu concepción como director, decir, bueno, este cine representa esto y no esto otro. Obvio que la técnica ahora me ofrece más posibilidades y podría sonar como eh,
como con otra textura o con otra limpieza, y eso la hubiese quizás desvirtuado a la película más que potenciado. Sí, pero también se notaba en el audio, en los sonidos ambientes. Leandro me decía, pero estos son los sonidos de los 90. No sé, no lo especificó mucho, pero si él lo pudo percibir, entonces, bueno, usemos esto, no recreemos, no usemos ambientes ni ruidos del banco de sonidos. Me pareció muy acertada el criterio ese. Sí, y nada desentona, flaca. Uno lo ve y no hay ese afán como de rejuvenecerlas a cualquier precio, las pelis. Se ve una Claro. película con su trama, digamos. Y entonces me decía, esto se financió todo de forma personal. Sí, Bien. Bien, esto sí. me interesaba destacarlo porque yo ahora me pongo del lado de los conservadores, del ámbito de la conservación y la preservación audiovisual. Uno se encuentra siempre con el director que reclama que el Estado, que las instituciones le garanticen el cuidado de la obra. Y a veces con acciones muy irresponsables. Yo he tenido la experiencia de que se edita en una institución, el Instituto de Cine, edita películas en relación al Bicentenario. Y viene el director que trina a decir, la película que pusieron en el video es malísima la versión. ¿De dónde la sacaron? Y de la copia que vos depositaste en la Cinemateca del Inca, que por el depósito legal que estás obligado porque recibiste subsidio. No, pero ¿cómo van a usar esa copia? Yo ahí deposité la copia A, sin marcar la luz. Entonces, claro, 10 o 15 años después el tipo se encuentra con que la película, la versión de su película que está circulando es malísima, pero él no contribuyó a que las instituciones contaran con una buena versión. Entonces se da esta paradoja, ¿no? De reclamarle al Estado, a las instituciones del Estado, responsabilidad, pero los directores hacer lo menos posible por su obra. Me parecía muy destacable que sin desconocer que la responsabilidad de preservar el patrimonio es del Estado, pese al crítico momento que estamos viviendo, pero estas iniciativas me parece que van como a darle sentido a esa responsabilidad inicial, que si no sos vos quien valora tu material, probablemente no haya un espacio donde ese material va a ser reconocido y me parece que la valoración es todo esto, es el haber filmado con mucha responsabilidad en esas condiciones, haberlo conservado todo este tiempo y plantearte ahora hacer una inversión de tiempo, de recursos y convocar a tu gente y que el material esté circulando nuevamente me parece un aporte enorme para el contexto en el que estamos viviendo. Sí, me parece que si uno no valora los propios materiales, no puede esperar que un tercero lo haga por uno. También es difícil, es difícil, yo leo bueno, gente vinculada al medio también que despotrica porque los directores no cuidamos las obras, que tiene razón. Lo digo en términos generales, pero a la vez es muy es muy caro, es muy laborioso escribir, filmar una película. Bueno, yo me he dedicado a hacer un cine más bien chico, donde me he tenido que convertir hasta en distribuidora, ¿viste? Por poco menos no me tengo que poner un cine para que las películas Para se que las vean. pasen. Entonces, es sí, inconmensurable el esfuerzo que hay que hacer para hacer películas y dedicarse al cine. Entonces, son necesarias las dos fuerzas, ¿no? Probablemente, sí, no es la general, pero tal vez se explica la conducta de este director de entregar una copia más o menos, pero porque el Inca muchas veces se ha demorado enormemente con los pagos y entonces en un contexto inflacionario esto causa estrago. Entonces, bueno, frente a estas cosas y para poder cerrar y cerrar deudas, qué sé yo, me imagino, ¿no? Porque no conozco Sí, te este ahorras caso bien, una copia y una copia que probablemente no se va a exhibir, entonces recupera los gastos y bueno, no está bien, no está bien, Viste que ¿viste? muchas veces se manda al Inca copias que todavía ni están terminadas con tal de ya cumplir con los requisitos burocráticos y de fechas que tienen que cumplir y después incluso mejoran esa copia y no la vuelven a reponer. Ahora hay un poco más de control y no podés hacer, medio que te lo revisan ahora a las cosas, no te dejan mandar una copia mal hecha.
te la Sí, revisan. probablemente tenga que ver con eso, con que uno, el director piensa, voy a invertir en hacer una copia que va a quedar depositada, pero bueno, sí, cuando el circuito funciona, esa copia es la copia que se proyecta, que va a un festival, con la que se tiene un DVD, y bueno, y es la responsabilidad de esto que dice Ada, uno por ahí recorta por donde no tiene que recortar. Sí, creo que el sistema ha mejorado y que ahora te revisan el Y depósito. hay bastante control y te la miran todo, incluso te hacen comentarios sobre cosas, sobre detalles, sobre Mm. detalles, no de cosas gruesas. Lo que es una buena noticia. Bueno, y me veo obligada a preguntarte, Flaca, en ese sentido, ¿qué medidas has tomado para la conservación de estas versiones digitales? Porque ahí llega otro cuello de botella. Hubo un enorme trabajo, una inversión personal en tenerlas en versión digital, y ahora existe este mito que el digital se conserva solo. No, yo Y es un mito. mandé todo lo mandé todo a LTO. Bien. Están todos los archivos en LTO, pero no solamente eso, sino las películas que hice después. El anteaño se proyectó por sus propios ojos en el Malva en 35 milímetros, y cuando vi la copia me quería morir porque se veía, el foco cambiaba. Yo pensé que era algo del proyector y me dijeron, no, es la copia. Y bueno, sí, es la copia que estuvo guardada en el garaje de casa primero, con humedad y qué sé yo, y bueno, cuando se pasó esa copia me quería morir, y ahí empecé como loca a buscar los archivos de todas las películas. Todavía no había encarado el trabajo de reconstrucción de los videos. Entonces, bueno, pasé esas películas a LTO para conservarlas. Porque además, claro, esas películas se habían terminado en video y después ampliado a cine. Bueno, pero me agarró un ataque. Y después, cuando ya reedité todas estas películas en video, hice lo mismo, las pasé a un LTO y bueno, me garantizan que por 30 años se van a conservar. Después hay que ir migrando de sistema, pero bueno, al menos Bien, y es sé menos que en el link demandante menos demandante que con la conservación de fílmico, que efectivamente no es posible que cada director se ocupe de tener su material fílmico en buenas condiciones. Tendrías que acondicionar una sala. Ahí volvemos sobre sí, lo mismo. es como una materia, creo que el conservacionismo fílmico, hay que estudiar eso, no lo sé, es una materia que no domino, habría que estudiar y prepararse ¿No? Y para que no hacer nos eso. dan en las escuelas de cine parámetros para tener la mínima perspectiva para plantearnos la Ah, conservación, cuando cuando el director es el primer responsable de que esto ocurra, más allá de la demanda al Estado y demás. Así que entonces te fuiste con todo a LTO, que están bajo tu guarda, digamos, los tenés vos. Claro, que están acá en un disquito así, chiquito, ahí están todas las películas. Espero, eso es lo que me dijeron. En la nube aparte tenés algo. No, no, mucho no uso la nube, no la manejo muy bien. He mandado algunos archivos que los descarga, ahora Entonces eso también garantiza que las películas se conservan por fuera de uno, ¿no? Como son películas que ya, que no tengo la pretensión de recupero de nada, ¿no? Porque estas películas ya pasaron a otra vida, tienen otra vida. Pero entonces también no veo problema en que otras personas descarguen y tengan esos archivos, ¿no? No, pero sí me sumo a lo que dice Ada y me parece, ya se me ocurrió un seminario de conservación para directores, porque sí me parece interesante lo que Bueno, ella está planteando es, el LTO tiene un problema que vos, un problema, una característica, que vos tenés que recomponer la imagen, o sea, vas a necesitar una reproductora LTO que te recompone, porque el LTO no guarda lineal, sino que te va a guardar cuadro por cuadro y los tracks de sonido. Y hay que recomponerlo. Pero es un muy buen formato para el almacenamiento a largo plazo, pero a lo mejor lo que dice Ada, y es muy interesante, es tener un back en un disco duro de las altas que vos proyectaste en el Bafisi. De las No, eso altas, tiene. claro, de las altas corriendo, sí. digamos, y de la copia de acceso. O sea, en general, si la vas a poner en tu página web, vas a subir una copia de acceso, ¿no? Pero sí tener backupeada de las altas, que son una forma mucho más accesible de llegar al material que el LTO. Y después lo que vos decís, la Sí, circulación. No, eso sí. eso la ci- tenemos DCP, todo ah, backupeado 2 mm, veces, tenemos los bien. archivos en alta.
copiados, tengo que hacer un orden de Los los tengo discos. yo y los tiene Disco, Eso, ella. backup en direcciones cada disco separadas. acá. Sí, yo me voy a dejar de todas una también, voy a tener todo copia por las dudas. Sí. Bueno, porque esa es la función del backup, ¿no? O sea, porque el LTO es un formato muy sólido en relación a la guarda a largo plazo, pero si de acá a 2 años a vos tendrías que ir de nuevo a los LTO, comprimirlas, bueno, entonces tenerlas altas, Pues, las altas de proyección, digamos, en un disco duro Sí, es una muy buena medida de que ahorra también dinero, ¿no? De no tener sí, que ir a los LTO. Pero bueno, hemos sí. aprendido un montón, fuerza de compromiso, y me parece que representa un caso bastante atípico de compromiso del director con su obra. Así que más que nada por eso quería que tuviéramos esta charla Bueni- y recuperar esta experiencia. Buenísimo. Por mi parte es todo. Espero se hayan sentido a gusto y tienen la potestad, si quieren, el espacio para decir algo que se nos haya quedado No, seguramente después me quedo craneando ahí. planeando, pero no, eso, bueno, fue muy movilizador todo esto, también todo lo que se generó y la respuesta de la gente que vio estas películas, de gente joven también que se quedó muy enganchada. eh, con, bueno, qué sé yo, hay obras cortos que realmente suscitaron algo que no me esperé. Por ejemplo, el otoño, una vuelta a algo de la niñez, casi como atávico, porque gente joven que no ha tenido, probablemente no ha vivido eso que se muestra en ese corto, entonces es raro, como que tocó alguna fibra un poco muy atávica, ¿no? Eh, Así que eso fue lindo, fue sorpresivo, fue lindo. Bueno, no, y también fue bueno que tener o no tener gustara. sí, también. O sea que cuando la estrenamos, Ah, no gustó. No la estrenamos. Ay, la voy a volver a ver, porque yo no sabía de la repercusión que había tenido cada película en su momento. Yo ahora las veo todas y todas me parece que tienen el circo incluso, que es... sí, sí, todas están mu- buenas, pero el tener o no tener en su momento no. No, pre- no, no prendió. no aprendió. No, hasta rechazo, me Yo parece. creo que era demasiado de avanzada. Yo no trabajo con lesbianas. Tal vez podría recomendarme a alguien que no se ocupe todo el tiempo de esposas gorreadas. Y vaya a la policía femenina. Voy a ir, pero para denunciarlo. ¿No sabe que contraviene una ley antidiscriminatoria?